Nos encontramos con muchas partes de baja por el médico de la Seguridad Social con baja asimilado a accidente de trabajo por COVID, Sí. pero no habiendo reconocido el SPP como tal, ya que no hay indicios de que el contagio se produzca en la residencia. En estos casos, ¿qué deberíamos hacer? Muy bien. Vamos a ver, en mi opinión, en los servicios de prevención, o sea, la Seguridad Social, la mayor parte de lo que es una baja cuando tiene causa COVID, está reconociendo la prestación por IT, y por tanto, además yo creo que es correcto así. De hecho, yo considero que es correcto. La norma actual lo que dice es que cualquier contingencia derivada de COVID se considera contingencia profesional o asimilada. Por tanto, va a cobrar su prestación y para que pueda tener la prestación por IT profesional, tiene que tener el parte de baja dictado por el INS o por la mutua con esa contingencia. Normalmente, como van al centro de salud y el propio INS determina que es un parte por accidente de trabajo o asimilado a accidente de trabajo y por tanto se paga. Eso no es problema. Tened en cuenta que las prestaciones por IT que se pagan por parte de la empresa, exceptuando el posible complemento y exceptuando la cotización que hay que mantener, la prestación es un pago delegado. Es decir, nosotros lo pagamos y a los 30 días, en los seguros sociales del mes siguiente, lo recuperamos. Por tanto, es un coste que recuperamos. Pero en ese caso considero que no pasa nada porque no se disponga del informe del Servicio de Prevención. El informe del Servicio de Prevención, para mi gusto, es relevante, sobre todo a efectos del complemento de IT. Porque la norma lo que está diciendo, la norma actualmente vigente, lo que está diciendo es que se entenderá que es contingencia profesional cuando lo diga el informe del Servicio de Prevención, pero la realidad es que la Seguridad Social está dando carácter profesional sin necesidad de ese informe del Servicio de Prevención. Y como os digo, para nosotros considero que no tiene tampoco un efecto relevante, ¿vale? Salvo en lo que se refiere al complemento de IT. En lo que se refiere al complemento de IT, en mi opinión, podremos, digamos, defendernos si no consta que la contingencia sea profesional con el informe del Servicio de Prevención ajeno, ¿vale? Pero a efectos de prestación, lo que había antes, que era una asimilación, y lo que hay ahora, que es que se determinará que es una contingencia profesional si lo dice el Servicio de Prevención ajeno, en caso de que no lo sea, se están determinando como contingencia profesional. Ya digo que la afectación para las empresas no, en este sentido, en cuestión de prestación, solamente puede afectar, creo yo, en lo que se refiere al complemento de IT. Pero es verdad que no se están recibiendo, o sea, que se están tramitando sin el Servicio de Prevención, sin el informe del Servicio de Prevención, constantemente, de hecho, constantemente. Más preguntas. Voy a poner preguntas sobre vacunación. Dice, ¿podemos negarnos a contratar a alguien por negativa a vacunarse? Vamos a ver. En mi opinión, no, ¿vale? Desde luego, por esa causa, no, ¿vale? Por esa causa no se puede hacer. La sentencia que os he comentado antes del juzgado social de Móstoles, precisamente lo que establece es la nulidad es una cosa peculiar, porque lo que en ese caso, como el trabajador tenía un contrato temporal que fue dado de baja para las vacaciones y a fraude, evidentemente, pero para volver a contratarle al mes, en ese caso, el trabajador lo que dijo es, oiga, a mí no me ha contratado porque no me quiero hacer la prueba PCR. Y el juez dijo, no solamente, primero reconozco que existe una relación laboral porque el contrato temporal fue fraudulento y, en segundo lugar, esa imposición es nula y provocó que se considerase un despido nulo, ¿vale? Por tanto, desde el punto de vista legal, por esa causa, no, ¿vale? Te recomiendo que te busques otra causa. Te recomiendo que te busques otra causa porque, evidentemente, vosotros estáis pensando en la seguridad de los mayores. No estáis discriminando, pero eso es un debate que se está abriendo ahora. Por ejemplo, en Europa hay algunos países que han abierto fronteras para los vacunados. Se está hablando del pasaporte sanitario. Bueno, por ejemplo, yo me pregunto, si yo no me he vacunado porque no he podido, porque no me han llamado para vacunarme todavía,
resulta que estoy discriminado frente a terceros que así han podido ser vacunados porque les ha tocado por la edad y resulta que ellos pueden viajar y yo no puedo viajar. A mí me parece que eso puede ser una discriminación por algo que está ajeno a mi voluntad. Entonces, ese pasaporte sanitario está siendo muy discutido desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pero es verdad que algunos países lo están empezando a abrir, y en algunos sitios es verdad que se está, bueno, incluso en centros de mayores, ahora mismo no me acuerdo dónde, se está incluso permitiendo la salida a los vacunados. Los centros de mayores ya gracias a Dios están casi todos vacunados, ¿no? Pero casi todos están vacunados, ¿no? Los mayores y los trabajadores de los centros de mayores. Pero sí se está estableciendo una cierta discriminación entre aquellos que están vacunados, que pueden salir, y los que no pueden salir. Bueno, eso es una cuestión para reflexionar, porque yo considero que, desde luego, por esa causa y solo por esa causa, no. Al contrario, lo que debería hacerse acaso la empresa es facilitar la vacunación si está en su mano y si no, pues decirle que al ser un trabajador esencial, pues que intente conseguirlo de alguna manera. Yo creo que sí es lícito preguntarlo. Veo que ahí perdóname, Ana, que he visto. Yo creo que sí es lícito preguntarlo por una cuestión de seguridad. Por una cuestión, nosotros tenemos que saber si una persona está o no vacunada, porque eso es importante desde el punto de vista laboral para el trabajador y para los mayores, ¿vale? Recordad que la vacuna realmente no impide, según dicen, no impide el contagio. Lo que elimina o lo que reduce es la letalidad del virus. Pero por lo que parece, no es que la vacuna ya haga que el virus no entre. Según parece, yo tampoco soy experto sanitario, pero por lo que yo he ido leyendo, no te evita el contagio, ¿vale? Simplemente elimina la letalidad del mismo, o la reduce a unos límites enormes. Ya hemos visto que han caído hasta el 95% las causas, ¿no? La letalidad me refiero en los centros de mayores, ¿vale? Entonces, a mí me parece lícito preguntarlo para poder tomar las medidas precisas, pero en teoría por eso no podrías, solo por eso, delimitarlo. O sea, yo no pondría en la oferta de trabajo obligatorio estar vacunado, ¿vale? Dice, y si no lo está y no quiere vacunarse, ¿le puedo rechazar o puedo tener una futura denuncia de discriminación? Mira, eso es un tema interesante porque ese trabajador no está contratado, ¿vale? No está contratado. Si él no está vacunado, yo no le pongo limitación al hecho de poder contratarle, pero con un compromiso de que acepte la vacunación, ¿vale? Yo entiendo que ahí no habría una causa de discriminación porque yo no le he discriminado. Yo he aceptado una realidad, ¿vale? Es el hecho de que él no está vacunado por una causa que a lo mejor es ajena a su voluntad, ¿no? Es posible que él no haya estado vacunado por lo que te digo, porque no ha podido vacunarse porque no le han dado todavía cita para ello, pero si yo le digo, bueno, pero en el momento en el que tú estés aquí contratado, se te va a tramitar urgentemente la vacunación. Se va a comunicar que eres un trabajador de un centro de mayores para que se te, a la medida de lo posible, por parte de la sanidad pública, se proceda en el centro de salud a la vacunación del trabajador, ¿vale? Si él dice que no acepta vacunarse tampoco en esa situación, yo creo que sí que sería, en ese caso, lícito no contratar, y yo creo que no estaríamos ante un problema o sea, no estaríamos ante una futura discriminación. En mi opinión, en ese caso no, porque tú no estás discriminando, simplemente estás diciendo, mire, esta va a ser una obligación futura, quiero que usted estemos claros en que eso va a ser así. No es lo mismo cuando un trabajador está ya contratado. Cuando un trabajador está contratado, si él no quiere vacunarse y yo le despido por esa causa, bueno, podrá. Cuando digo que no se le puede despedir, me refiero a que no se le puede despedir disciplinariamente con causa de despido procedente. Pero si le haces un despido y por ese motivo, yo entiendo que no sería un despido nulo, sino por una causa disciplinaria improcedente, y podrías extinguir el contrato llegado al caso, ¿no? Veo, por ejemplo, ahí a María Jesús Flores, que comenta una cosa muy interesante, que dice que ya hay un circuito de vacunación para futuros trabajadores para poner la primera dosis antes de empezar. Claro, efectivamente, eso es algo que pues, claro, yo no tenía ese detalle, pero no solamente es muy lógico, gracias María Jesús, sino que además es perfectamente correcto en este caso el decirle, mire, yo le voy a contratar, pero usted tiene que hacer la solicitud en los circuitos de vacunación existentes con carácter previo. En ese caso, puesto que todavía no hay contrato y yo le he ofrecido
yo le he ofrecido la posibilidad de la vacunación, ya no soy yo, empresa, el que te está discriminando por esto, sino que te estoy diciendo, oye, aquí hay esta vacuna que permite hacer un trabajo con mayor seguridad para ti, para los terceros a los que atiendes. Es un requisito que pedimos para los trabajadores de centros mayores, te tienes que someter. ¿No quieres? Bueno, pues yo creo que en ese caso no hay discriminación. En este caso es el trabajador el que elige no vacunarse y, por tanto, no acceder al puesto de trabajo. Vale. Tengo otro Nuria, que nos ha comentado antes y no le ha quedado muy claro. Dice, entonces entiendo que nos vemos obligados a pagar el complemento de IT sí o sí, o le pido al SPP que me haga un certificado que diga que no es una baja por COVID. En ese caso, yo pediría un certificado al SP para que te diga que no es una baja COVID. Y en ese caso, no pagaría el complemento. ¿Se puede exigir prueba PCR antes de la contratación y no contratar si no la trae? Pues yo creo que es una cuestión similar a la que hemos comentado de la vacunación. En este caso, tú puedes pedir que el trabajador tenga... Yo lo que creo es que la empresa debería... Esto ya es más discutible. Si debería o no debería realizar la prueba PCR. O la tendría que traer el de su casa, digamos, puesta. Vamos a ver, el tema de cuando tú no has contratado a un trabajador todavía, hay que tener en cuenta que no rigen exactamente las mismas medidas que cuando tienes al trabajador contratado. ¿Vale? Cuando tú tienes a un trabajador contratado, las cuestiones de discriminación rigen de una manera distinta a cuando el trabajador no está contratado. ¿Vale? Es decir, salvo que se pruebe una violación de un derecho fundamental, no se van a establecer discriminaciones con carácter previo al contrato. Hombre, es distinto si tú tienes a una trabajadora y antes de contratarla, cuando ya parece que es evidente que la vas a contratar y dice que está embarazada y paras el proceso, eso es una discriminación como una catedral y con seguridad, si se comunica el especie de trabajo, te va a poder imponer una sanción. De hecho, ocurre con cierta frecuencia cuando se produce esta circunstancia tan que no muy agradable, ¿no? Cuando el trabajador no está todavía trabajando, tú, en principio, puedes marcar los requisitos y puedes pedir que acredite que no está contagiado. Yo entiendo que en esa situación no se produce una discriminación y sí se le puede pedir, en mi opinión, que él pueda acreditar esa condición, ¿vale? De hecho, conozco muchas empresas que lo están pidiendo y los trabajadores lo están aceptando con bastante naturalidad. De hecho, lo normal es que muchos de ellos incluso vengan ya con eso pedido, ¿no? Es verdad que muchas veces hay trabajadores que o no tienen capacidad económica para hacerse una prueba PCR o no tienen, porque al final una prueba PCR cuesta 100 y pico euros y bueno, eso, bueno, pues puede generar alguna dificultad real en algunas personas que no pueden acometer esa prueba. En ese caso ya tendríais que resolverlo vosotros como responsables de recursos humanos o directores y viendo un poco si os interesa o no os interesa el trabajador para poder hacer la tramitación de la prueba. Yo considero que antes del contrato no sería discriminatorio el pedir la prueba PCR. Antes del contrato, el pedir que esté justificada. Lo que digo es, bueno, vamos a tener cierto cuidado, aunque como he dicho antes, considero que no es discriminatorio en la no contratación después frente a otros candidatos que sí lo puedan tener, que sí lo puedan acreditar, porque yo necesito garantizar la seguridad y yo no te estoy discriminando, sino que estoy optando por un perfil que dé más seguridad a mi empresa. No obstante, bueno, quizá lo más prudente sería intentar gestionárselo.